Dualtron es posiblemente la marca más conocida y con más prestigio en el mundo de los patinetes eléctricos, y el Dualtron Spider 2, uno de los patinetes eléctricos más vendidos de la marca, gracias a su potencia, batería, autonomía, suspensiones, ligereza y diseño, lo convierten en el patinete favorito de muchos usuarios. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a decir la autonomía real que vas a poder hacer con este patinete eléctrico con tu peso, y además podrás disfrutar de un descuento especial en la compra de este patinete eléctrico y en todas las marcas de patinetes eléctricos que hay en la tienda online de electricvehicles.es, nuestro nuevo colaborador. Además, te voy a decir cómo deslimitarlo para terrenos privados. ¡Comenzamos! Primero vamos a ver los aspectos más básicos del patinete eléctrico Dualtron Spider 2, como pueden ser los puños, que son de espuma, bastante cómodos y se agarran bien a las manos. A lo largo de la review de este patinete eléctrico Dualtron Spider 2 vamos a ver detalles y acabados muy premium y otros más corrientes, como el caso de los puños. En el manillar podemos ver las manetas que accionan los frenos de disco mecánicos. Llevan grabado el logo de Minimotos y tengo que reconocer que aun siendo unos frenos mecánicos a 25 km/h frenan el patinete prácticamente en seco. Los discos de frenos son de 140 milímetros. Con unos frenos hidráulicos ganaríamos en tacto, y para un patinete de esta categoría estaría muy bien que los llevara. Estos frenan muy bien y aguantan muy bien el ajuste, aunque por su uso hay que ajustarlo de cuando en cuando, como cualquier otro tipo de patinetes eléctricos y cualquier tipo de freno. Para frenar este Dualtron Spider 2 y toda su velocidad y potencia que es capaz de alcanzar, cuenta con un freno regenerativo. El freno regenerativo, cuando lo llevamos limitado, solo se nota cuando vamos en una bajada, por ejemplo, a más de 25 km/h, que además es bastante brusco. Sin embargo, cuando lo llevamos deslimitado, notaremos ese freno motor de una forma más natural y progresiva. Os aconsejo no cambiar el valor que viene por defecto del freno regenerativo, ya que si lo ponemos más fuerte en una bajada muy intensa, si tenemos mucha batería, podríamos llegar a quemar la controladora. Lleva un timbre que hace muy bien su función y es de buena calidad, aunque un poco básico para un patinete de esta gama. En la parte derecha podemos encontrar el acelerador de gatillo, que ha sido copiado por infinidad de marcas. No soy fan de este tipo de acelerador de gatillo, sobre todo además si no tienen velocidad de crucero como les pasa a otros patinetes eléctricos. Pero en este caso tengo que admitir que funciona muy bien, es muy preciso y transmite la energía y la aceleración que queremos al motor, de una forma instantánea, continua y sin errores. Podemos activar la velocidad de crucero configurándolo en el menú de configuración P6, 0 sería off y 1 sería on. Se activará cuando vayamos unos pocos segundos a una misma velocidad, no siendo necesario utilizar el acelerador para mantener la velocidad. Para desactivarlo deberemos tocar el acelerador o el freno. Al lado podemos ver el display o pantalla de Minimotos, también plagiado por muchísimas marcas, pero rara vez con la misma calidad. Es muy robusta, se ve en todas las condiciones de luz. Apretando el botón Power durante unos segundos encenderemos o apagaremos el patinete eléctrico y el display o pantalla. Nos muestra la velocidad, la unidad de medida, el modo de conducción, tiene 3, el porcentaje de la batería, una pila que muestra la batería restante y por último el voltaje de la batería. Pulsando el botón del punto podemos seleccionar el modo de conducción. Pulsando el botón Mod podremos ver los kilómetros del viaje en curso, los kilómetros totales, un valor que no tiene uso, el voltaje de la batería y el tiempo de viaje en curso. Para acceder al menú de configuración apretaremos el botón Mod durante 2 o 3 segundos. Apretaremos el botón Mod para desplazarnos por cada opción de configuración y con el botón punto cambiaremos el valor. Os dejo enlace en la información del vídeo y en el comentario fijado para que sepáis
todo lo que se puede hacer desde el menú de configuración, pero os aconsejo que no toquéis demasiado, ya que Dualtron lleva mucho tiempo en este mundo de los patinetes eléctricos, por lo que el patinete eléctrico viene configurado con la mejor optimización para la gran mayoría de pilotos. En la parte izquierda hay una pequeña botonera con dos botones. El botón de la parte superior activa las luces de emergencia traseras, muy útil para situaciones de emergencia o para una mayor visualización en ciertas circunstancias, pero me hubiera gustado que hubieran puesto un botón para activar los intermitentes de forma independiente. El botón inferior activa el modo turbo del patinete eléctrico, siempre va con los dos motores encendidos, dando una buena aceleración y torque en todo momento, y cuando le damos al turbo es un auténtico misil. Por regla general, los patinetes dual motor, cuando llevan activado solo un motor, suelen ser algo perezosos, salvo alguna excepción. Pero el sistema que lleva Dualtron y algunas otras marcas premium de llevar siempre activados los dos motores y con la opción de ponerle un turbo me parece fantástico. La potencia que nos da el modo normal con los dos motores será suficiente para las rutas y nuestro día a día, incluso para subidas bastante exigentes. El modo turbo lo recomiendo para ocasiones puntuales, para conducciones exigentes y agresivas. Encontraremos un botón metálico para encender las luces en la barra que une el mástil con la base. Son ideales para ver y ser vistos en la ciudad, pero se quedan muy pobres para ir por caminos totalmente oscuros. En los extremos de la parte delantera de la base del patinete eléctrico nos encontramos dos luces LED que son visibles e iluminan la parte más cercana al patinete. En la parte trasera del saliente del patinete encontramos dos potentes focos con luz roja, que aumentarán de intensidad cuando apretemos el freno y parpadearán las luces naranjas de emergencia. En los laterales del mástil y en el lateral de la base encontramos el logo de la marca y modelo, iluminado por medio de luces LED de multitud de colores, que podremos cambiar y personalizar desde este mando, como ponerle más o menos intensidad, más o menos velocidad, colores, ritmo, etc. Algo muy chulo y que le da un toque muy pro al Spyder 2 es el logo que proyecta sobre el suelo. Es un patinete ideal para ser visto, pero no tanto para ver en plena oscuridad. Te dejo enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado a las mejores luces que he probado para VMPs, patinetes, skates eléctricos, etc. No son baratas, pero son muy buenas. El manillar es de tipo BMX, muy ligero, al tacto y estéticamente parece de fibra de carbono o alguna aleación de aluminio muy ligera. Me gusta mucho y tiene un ancho suficiente para darnos muy buena estabilidad. El manillar va cogido a una potencia que se ve de buena calidad y muy robusta, y la tornillería está muy bien. El mástil es bastante fino, ligero, no muy alto, muy flexible y está pensado para que flexe y no se rompa, terminando en la zona de plegado que consiste en una abrazadera grande que apretaremos con estos dos cierres. El mástil podremos anclarlo con un gancho de muy buena calidad para poderlo transportar o almacenar, aunque repito, plegar lo menos posible. Aparentemente es un sistema de plegado muy rápido y efectivo, pero mi consejo es que lo pliegues y lo despliegues lo menos posible, ya que cuesta un poco volverlo a ajustar correctamente. En caso de escuchar crujidos es porque está sobreapretado o porque le falta grasa de litio, que también te dejaré en el enlace de la información del vídeo y en los comentarios fijados. Es un patinete eléctrico que por su gran potencia y flexibilidad hay que saber conducirlo. Es un patinete para alguien que ya ha probado otros patinetes eléctricos de cierta potencia. Es importantísimo bascular correctamente el cuerpo cuando aceleramos hacia adelante y cuando frenamos hacia atrás, haciendo fuerza exclusivamente en las piernas y pies, así como poner un pie en el saliente de la base. El mástil está solo para tener equilibrio, no para aferrarnos a él y hacer fuerza. Pesa 26,2 kilos y sobre tener un tamaño considerable no es excesivamente grande, por lo que se convierte en uno de los patinetes más potentes de su peso y tamaño. Es muy ligero para la gran potencia que tiene, es fácil de subirlo a un piso alto sin tener que plegarlo y muy fácil de maniobrar con él. Para las personas grandes y pesadas,
Puede que les parezca algo pequeño, su manillar no es muy alto, tiene mucha flexibilidad, pero si se conduce adecuadamente, basculando y con tacto, esta flexibilidad se traduce en seguridad, incluso para los más grandes. De todos modos, siempre podéis subir un escalón más, por ejemplo el Dualtron Victor, que muy pronto tendremos en el canal. Llevan unas ruedas con cámara de 10 pulgadas por 2,25 pulgadas, con un dibujo grabado claramente para entornos urbanos. Son unas muy buenas ruedas de la marca CST, aunque también podemos ir con seguridad por sendas o caminos con tierra o gravilla compactada poco exigentes. Para terrenos más exigentes y caminos forestales más abruptos, mejor ir a gamas superiores de Dualtron. Para un patinete con esta potencia y velocidad, me hubiera gustado que llevaran unas ruedas un poco más anchas, aunque tengo que reconocer que se cogen bien al asfalto y son confortables. El patinete se siente estable. Como todos sabéis, los Dualtron llevan electrónica, display y motores Minimotos, algo que los diferencia de la gran mayoría de patinetes eléctricos. Dualtron con la electrónica de Minimotos sabe cómo sacarle el mejor rendimiento para sus patinetes. El Dualtron Spider 2 lleva dos motores y tienen una potencia máxima entre los dos de 3.984 vatios, que muy probablemente llegue o se quede muy cerca, debido a todo lo que te he contado, y a que lleva una batería de buena calidad con muchos amperios y voltaje, una buena controladora, una buena BMS y una buena programación y optimización de todo ello. Prueba de ello es que es el patinete eléctrico con la mejor limitación que he probado. De hecho, su salida y torque es como si no estuviera limitado, tanto en el dual motor normal como en el turbo. Llega a los 25 km/h al instante si así lo queremos. La precisión de su acelerador hace que en el mismo modo podamos arrancar suavemente o con una superaceleración, aunque para ello necesitamos tener tacto en nuestro dedo. Los motores son pequeños y regordetes y tienen un sonido muy característico. Me encanta el sonido que tienen estos motores. Es de esos sonidos que rebosan calidad, se siente algo premium. Mucho cuidado a los usuarios con muy poca experiencia en patinetes eléctricos, ya que incluso limitado tiene muchísima potencia. Para probar toda su potencia fui a la Cuesta de la Muerte, donde solo los patinetes dual motor son capaces de subirla debido a sus cuestas empinadas. De forma limitada y con el turbo encendido la subió a 25 km/h casi todo el tramo, excepto algún repecho que por el estado de la carretera y por la inclinación iba a unos 20-22 km/h. Sin duda el patinete más potente que he probado con un peso y tamaño tan contenido, así como de las mejores limitaciones que he probado hasta la fecha, ya que a muy baja velocidad tenemos mucho torque. También probé la Cuesta de la Muerte deslimitado y pese al desgaste de haber subido previamente la cuesta varias veces para grabar contenido para esta review, podía llegar a 30-31 km/h sin ir a tope, pero este camino por la inclinación, el mal pavimento y las curvas no puedo ir a más velocidad. De parado, con la batería algo castigada, se recupera con facilidad. Este Dualtron Spider tiene una cosa que me gusta mucho y es que con muy poco empuje ya podemos salir de parado. Aunque también lo podemos configurar desde el P5 para que salga únicamente acelerando, pero con un patinete tan potente es peligroso. El patinete es capaz de soportar pesos de hasta 120 kilos. Este patinete es capaz de subir a cualquier persona dentro del límite de 120 kilos a cualquier sitio. Es increíble la fuerza que tiene un patinete de 26,2 kilos. El patinete viene limitado a 25 km/h para cumplir con la normativa de la DGT, pero es capaz de alcanzar la velocidad de 70 km/h según el fabricante. Yo he llegado a los 60 km/h, que es la máxima adrenalina que soy capaz de aguantar, y no iba a tope. Es muy fácil que llegue a esos 70 km/h según el peso del piloto. Recuerda visitar la web de www.electricvehicles.es para ver este y otros muchos patinetes eléctricos con descuento con el cupón Cosas de Patinetes. Lleva suspensiones de brazo con elastómeros de una dureza intermedia. Son unas suspensiones cómodas, amortiguan muy bien baches, badenes y adoquines medianos. Su comportamiento y confort es muy bueno, tiene buen recorrido.
Las suspensiones con elastómeros tienen unas características que me gustan respecto a otras suspensiones de algunos muelles, y es la velocidad con la que hacen la torsión y amortiguan, ya que el movimiento de torsión es muy progresivo y confortable. Lleva una plataforma mucho más ancha de lo que estoy acostumbrado, por lo que da igual el número de pie que calces, que podrás ir en la postura que quieras. Tiene una gran lija con el logo y modelo que se agarra bien a nuestro calzado. Los laterales de la base están trabajados y ofrecen una protección metálica a las luces LED multicolor. Lleva unas pegatinas rojas y el logo de Minimotos que queda muy bien, pero se despegan con demasiada facilidad. Lleva un saliente metálico con forma de telaraña, de muy buena calidad y muy útil. En su interior se encuentra la controladora para un fácil acceso. Es importantísimo para acelerar o frenar poner el pie en el saliente de la base y hacer fuerza en las piernas. En todos los patinetes eléctricos es importante, pero en estos tan potentes y flexibles muchísimo más. El caballete es largo, flexible, que ya he probado en muchos patinetes eléctricos y aunque hace su función y en este patinete eléctrico al ser tan ligero puede ser más que suficiente, preferiría uno más robusto. Los guardabarros son bastante clásicos dentro de la gama Dualtron. No los he probado en agua, pero parecen que harán bien su función, tienen el grabado de Dualtron y su material es de un plástico bueno, pero dentro de lo normal. La gama Spider 2 de Dualtron tiene dos versiones, la de 24 amperios hora a 60 voltios con celdas CN 21700, que es la de este patinete, y otra versión con 30 amperios hora a 60 voltios con celdas LG 21700. Dualtron apuesta por unas baterías grandes, generosas, que nos permiten hacer rutas largas a una muy buena velocidad y aceleración y poder enfrentarnos con esos 60 voltios a rutas exigentes en cuanto a subidas, etc. Esta batería me ha permitido hacer una autonomía de 87,5 kilómetros, con dos motores, en modo 3, sin el turbo, terreno mayormente llano, bastante viento, invierno suave con temperaturas que oscilaban entre 12 y 18 grados, a 25 kilómetros hora y con un peso de 70 kilos. En la prueba de autonomía he conducido de una forma normal e incluso haciendo acelerones, sin intentar ahorrar batería, salvo al final de la carga donde mi conducción era un poco más suave. A partir del 50% de batería, en modo limitado, empieza a notarse un leve descenso en cuanto a potencia. Cuando veamos que la luz del display o pantalla parpadea, nos indica que queda poca batería y debemos conducirlo de una forma más suave. La mejor forma de saber la batería que nos queda es mirar al voltímetro. Cuando estemos en 56 voltios más o menos sin acelerar, es hora de conducirlo de forma suave y de cargarlo, ya que en un acelerón o subida importante se puede apagar. Te dejaré enlace a un cuadro de equivalencia entre voltios y porcentaje de batería en la información del vídeo y en el comentario fijado. ¿Merece la pena un patinete de gama alta como es el Dualtron Spider 2? A mí me ha gustado especialmente las sensaciones que me producen al conducirlo. Los motores funcionan muy bien y notas que todo funciona como tiene que funcionar, sin notar cosas raras. Han solucionado muy bien el tema de la limitación. Tiene detalles, materiales y acabados con muy buena calidad, aunque también tienen cosas como los frenos, los puños, el timbre, el sistema de iluminación que podrían haberse esmerado un poco más. Si buscas un patinete ligero, con mucha potencia, velocidad, con mucha autonomía, con muy buena electrónica y batería, puede que sea el patinete que andas buscando. Por otro lado, si eres una persona grande con un peso elevado y no te importa que el patinete sea algo más pesado y robusto, quizás debas ir a por otro modelo de Dualtron. Para sacar la autonomía real que vas a poder hacer con tu peso con este patinete eléctrico, debes hacer la siguiente operación. Multiplicas mi peso, es decir, 70, por los kilómetros que yo he realizado, es decir, por 87,5. El resultado lo divides entre tu peso y el resultado de toda esta operación será la autonomía real aproximada que vas a poder hacer con tu peso con este patinete eléctrico. Para deslimitar el patinete eléctrico Dualtron Spider 2, deberemos desmontar el display o pantalla. Por la parte trasera existe un precinto de garantía dorado que deberemos romper y acceder a un tornillo que se encuentra debajo del precinto. Quitamos el resto de tornillos que se encuentran en la parte trasera del display o pantalla. Lo abrimos y veremos una pestaña que debemos subirla.
cerraremos el display o pantalla y ya lo tendremos deslimitado, pero recuerda que solo debes circular de forma deslimitada en caminos, circuitos y terrenos privados, y siempre bajo tu responsabilidad. Prepárate para los superpatinetes que van a venir a este canal gracias a electricvehicles.es y cosas de patinetes. ¡Chao!